señores. Sala Penal del Tribunal de Cartagena. Atentamente, doctora Patricia Corrales Hernández. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. E.S.D. Referencia: impugnación de tutela de fecha 1 de febrero de 2024 notificada mediante correo electrónico el 7 de febrero de 2024 radicado 13001220400020240027. En mi propio nombre y representación como accionante de la acción constitucional de tutela. Sin embargo, también la Corte ha avalado que excepcionalmente sí es posible ejercer el estudio de fondo de la acción en diversas circunstancias tales como evitar un perjuicio irremediable o que los medios de defensa no se ofrezcan idóneos, ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales. De hecho, sobre este aspecto se abordó en la sentencia T-016 de 2019 con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en donde se explicó que, en este punto, importa señalar que si bien por regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración. Negrillas y subrayas fuera del texto original. Para este asunto en particular existen motivos de peso por los cuales no es posible que se ventile o cuestione la decisión del juez quinto penal del circuito de Cartagena tomada el día 15 de diciembre de 2023 2023 y por el contrario si habilitan el estudio de fondo de la presente acción constitucional. De esta manera procederemos a explicar los motivos por los cuales los medios expuestos por el tribunal resultan ineficaces como medio de defensa idóneo para la protección de los derechos fundamentales que hoy se invocan en la presente acción de tutela. 2. No existen elementos materiales probatorios o argumentos novedosos para rebatir el restablecimiento del derecho otorgado, por lo que acudir ante el juez de control de garantías equivaldría a rebatir permanentemente esta discusión mediante audiencias cada vez que se obtenga una decisión desfavorable. De acuerdo con la decisión del tribunal, se tiene como medio de defensa idóneo acudir a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 906 de 2004 que indica que se puede disponer el levantamiento de la medida de suspensión del poder, dispositivo para lo cual se puede solicitar una audiencia preliminar para tal menester. No obstante, consideramos que, en los términos del artículo en mención no es claro de qué forma se debe proceder para tal situación, verbigracia, si es con la presentación de nuevos elementos o simplemente limitarse a rebatir, nuevamente y bajo los mismos elementos materiales y argumentos, que la medida de suspensión del poder dispositivo debe ser levantada. En caso de asumir que se debe acudir ante el juez de control de garantías para plantear nuevamente los argumentos que ya se utilizaron en una pasada ocasión y enseñando los errores en que incurrió la decisión que hoy se confuta, se tendría que dicho juez fungiría como una tercera instancia de una decisión que en una pretérita oportunidad ya fue tomada por dos jueces, en primera y en segunda instancia, escenario en el cual, por demás, estaría un juez municipal ordenando revocar la decisión tomada por un superior funcional. Es así como, si tomamos aquella figura como un método para cuestionar la decisión del juez quinto penal del circuito de Cartagena, se avalaría acudir a ella en cada oportunidad que se obtenga una decisión desfavorable a los intereses del solicitante, ya sea para solicitar la imposición de la medida o levantarla, lo que verdaderamente amenaza la seguridad jurídica de las decisiones emitidas por los jueces. Sobre el principio de seguridad jurídica, la Corte Constitucional en sentencia T-502 de 2002 explicó que aquella es un principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. En adición a ello, mediante decisión C-284 de 2015 ahondó en que dicho principio implica que en la interpretación y aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que sólo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite.
De ahí que para alcanzar la mencionada certeza jurídica se han definido diferentes instrumentos, a saber. Y, la Constitución establece que la actividad de los jueces está sometida al imperio de la ley, lo que constituye no solo una garantía de autonomía e imparcialidad, sino también de igualdad en tanto el punto de partida y llegada de toda la actuación judicial es la aplicación de la ley. 2. La ley contempla criterios de interpretación para resolver las tensiones al comprender y aplicar las normas jurídicas. 3. La Constitución determinó la existencia de órganos judiciales que tienen entre sus competencias la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico. 4. La jurisprudencia constitucional ha incorporado un grupo de doctrinas que, como la cosa juzgada y el deber de respeto del precedente judicial, tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad, y algunos estatutos como el CPACA incorporan normas que tienen por propósito asegurar la eficacia de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado a través, por ejemplo, de su extensión, arts. 10 y 102. Una sentencia C-284 de 2015. Vistas las anteriores premisas, es claro que reabrir el debate ante un juez de control de garantías en el cual se exponga las irregularidades en que incurrió al juez quinto penal del circuito de Cartagena no se ofrece como un escenario en el cual se garantice el derecho a la seguridad jurídica, pues de obtener una decisión eventualmente favorable, implica que la parte vencida con tal decisión nuevamente concurra ante otro juez de control de garantías quien puede ofrecer una hermenéutica distinta, la cual resulte favorable a sus intereses. De esta manera, se estaría sucesivamente permitiendo reabrir debates sobre un mismo problema jurídico basado en argumentos y fundamentos probatorios similares, con lo cual no se aseguraría la seguridad jurídica de la decisión que hoy es objeto de debate, razón más que suficiente para estimar que tal mecanismo no se ofrece como un medio de defensa idóneo para la protección de mis garantías fundamentales y, por ende, si es posible estudiar de fondo la presente acción constitucional. 3. Se cuestiona la evidente vulneración de derechos fundamentales al momento en que el Juzgado Quinto Penal del Circuito tomó la decisión que otorgó el restablecimiento del derecho al incurrir en defecto fáctico. Dicho lo anterior, para el caso objeto de estudio el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena desatendió, omitió e ignoró la realidad probatoria, incurriendo con tal actuar en una vía de hecho por defecto fáctico pues tomó una decisión, en sede de segunda instancia, en la cual se suspendió el poder dispositivo del inmueble identificado con la MI 060-47396 y todos los que de él derivaron sin contar con elementos de prueba que demuestren que él mismo se adquirió como consecuencia de alguna actividad ilícita, aspectos que se desarrollaron extensamente en el escrito de tutela. De esta manera, en el presente asunto, de acuerdo con los elementos arrimados a la actuación, objetivamente no se avisoraba la procedencia del restablecimiento del derecho como lo exige el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, los cuales en síntesis se contraen a los siguientes aspectos. Y, se restableció el derecho por unos hechos que datan del año 1971. Los hechos, que datan del año 1971, cuestionan el actuar de mi padre Víctor del Río, quien además falleció desde el año 2004, por lo que se nos involucra a sus sucesores, heredándonos la causa penal que pretende ser endilgada a nuestro padre, desdeñando así el concepto de intemporalidad del restablecimiento del derecho y conceder indefinidamente una suspensión del poder dispositivo completamente improcedente. 2. En las escrituras del inmueble adquirido por Juan Antonio Grau Torres las medidas son en cabullas y el juez afirmó, sin ninguna base, que el predio tenía una extensión de 200 hectáreas. A pesar de la claridad que existe en las escrituras públicas 249 de 1946 y 395 de 1948, en las que se evidencia que el señor Juan Antonio Grau Torres adquirió el predio Guayepo con una extensión medida en cabullas, medida costumbrista, el juez quinto penal del circuito, sin prueba alguna, afirmó que su predio tenía una extensión de 200 hectáreas, sistema internacional de medición, a efectos de sustentar que, a pesar de las ventas posteriores, el predio aún cuenta con más de 95 hectáreas que se ubican sobre el predio Chimá, aun cuando no existe dictamen pericial del Instituto Nacional de Metrología, INM, única entidad avalada por el Consejo de Estado,
en el que clarifique la verdadera extensión del inmueble adquirido por el señor Juan Antonio Grau y mucho menos uno que advierta que éste está ubicado sobre el inmueble Chimá. Peor aún, con tal afirmación desafió las reglas matemáticas, pues las escritura pública número 606 de 1974 y 1568 de 1975 establecen que el señor Juan Antonio Grau Torres vendió un total de 115 hectáreas, es decir, que según las cuentas realizadas por el juez el predio tendría 85 hectáreas y no 95 como erradamente lo afirmó para sustentar la decisión, con lo cual se hace aún más evidente la desatención de los elementos materiales probatorios sobrantes en la actuación. 3. Existe ausencia total de tipicidad objetiva, pues el señor Víctor del Río no era la persona encargada de declarar los linderos del inmueble. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena omitió advertir que no existe prueba alguna que acredite que mi padre cometiera un ilícito, pues la escritura pública 861 de 1971 aportada por la parte solicitante demuestra que mi padre adquirió lo que objetivamente el señor Ángel María González Valiente declaró dar en venta, siendo mi padre un simple comprador, por tanto, no tenía potestad para declarar los linderos del inmueble y mucho menos inducir en error a funcionario alguno. En tal sentido, es imposible que sus herederos tengamos alguna relación con ese hecho. 4. Las discusiones son de índole civil, sin embargo, como los hechos son de 1971 y están prescritos, se acudió a la vía penal. Ignoró el despacho los elementos aportados por la defensa que acreditan que el señor Víctor del Río, tras la compra de la posesión, ha sido ejercida pacíficamente desde el año 1971, con lo cual se evidencia que la discusión que se suscita en este asunto es de carácter civil. Sin embargo, ante el evidente acaecimiento del fenómeno de la prescripción, se recurre a esta vía penal apelando erradamente a la intemporalidad del restablecimiento del derecho. Tampoco tuvo en cuenta el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que las decisiones emitidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena aportadas por la parte solicitante en forma alguna reconocieron que el predio Chimá estuviese ubicado sobre el predio Guayepo, pues aquellas decisiones se limitaron a expresar que existía una controversia que debía ser resuelta por la jurisdicción civil, en atención a la última ratio del derecho penal. Desde el momento de la adquisición, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena sabe que el bien proviene de una declaratoria de posesión, por lo que no existe inducción en error. Desconoció el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que el certificado de tradición del inmueble 060-47396, Chimá, aportado por la parte solicitante demuestra que no es cierto que mi padre se adjudicara el derecho de propiedad y dominio completo del inmueble, pues la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena siempre ha tenido claro que lo adquirido por mi padre provenía de una declaratoria de posesión, tal como lo demuestra el ítem complementación. Además, omitió que para el año 1971 la inscripción de la denominada falsa tradición era legal y válida. Se omitió por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres han promovido controversias polisivas que han sido desestimadas por su imposibilidad de prosperidad. No tuvo en cuenta el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena todos los elementos materiales probatorios aportados por la defensa en las cuales se demostraban todas controversias polisivas que han sido promovidas por los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, siendo cada una de ellas desestimadas al ocasionarse el fenómeno de la caducidad, por lo que se evidencia la instrumentalización del derecho penal para obtener un restablecimiento del derecho a todas luces improcedente. 7. El juzgado accionado igualmente ignoró que, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el señor Víctor del Río tenía inscrito el predio Chimá desde su adquisición. Del mismo modo, el juzgado accionado ignoró los elementos materiales probatorios que demuestran que ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el señor Víctor del Río inscribió formalmente este inmueble Chimá desde la compra de mi padre, en tanto que los herederos del señor Juan Antonio Grau Torres, lote Guayepo, pretendieron inscribir un plano que no correspondía a la realidad y que se superponía al inscrito por mi padre. Lo anterior, a pesar de que el inmueble 060-108-112, Guayepo, se encuentra respaldado catastralmente en una ubicación completamente distinta al predio Chimá, situación que también fue ignorada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena.
Por tanto, es claro que con tales omisiones probatorias se emitió una decisión que contraría los elementos de prueba obrantes en la actuación, otorgando la suspensión del poder dispositivo a todas luces improcedente, con lo cual se afectan los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada. Se anota que en el escrito de tutela se abordó extensamente cada uno de los anteriores puntos, con la indicación expresa del medio ignorado u omitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, el que a todas luces indicaba la improcedencia del amparo de precado y, aún así, resolvió declarar la suspensión de un poder dispositivo afectando a más de 40 terceros. 4. Para la presente acción constitucional de tutela no se vinculó a la totalidad de terceros afectados con la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, más de 40 personas. Finalmente, se debe advertir que, mediante auto admisorio del 25 de enero de 2024 se ordenó al Juzgado Quinto Penal del Circuito para que notificara la admisión de la acción a todas las partes e intervinientes existentes dentro del proceso identificado con radicado 130-160-01-1282-0225-7607. Estas partes e intervinientes resultan ser más de 40 personas que resultaron afectadas como consecuencia de la decisión emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena y, sin embargo, no se avisora en la carpeta que se haya realizado tal acto de notificación, impidiendo que dichas personas hayan podido advertir si frente a su situación particular existe o no algún tipo de perjuicio irremediable, pues de acuerdo con lo que manifestaron algunos de ellos en el trámite del restablecimiento del derecho, los denunciantes habrían ejercido algunas acciones irregulares con las cuales presuntamente han buscado tomar posesión de sus predios por las vías de hecho, valiéndose al parecer de la violencia y de diversos instrumentos jurídicos, a lo cual hoy termina sumándose esta decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito. En virtud de estas consideraciones rogamos que se revoque el fallo emitido el 1 de febrero de 2024 y en su lugar se acceda a las pretensiones inicialmente invocadas en el escrito de tutela. Estas son: primero, dejar afectadas como consecuencia de la decisión emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena y, sin embargo, no se avisora en la carpeta que se haya realizado tal acto de notificación, impidiendo que dichas personas hayan podido advertir si frente a su situación particular existe o no algún tipo de perjuicio irremediable, pues de acuerdo con lo que manifestaron algunos de ellos en el trámite del restablecimiento del derecho, los denunciantes habrían ejercido algunas acciones irregulares con las cuales presuntamente han buscado tomar posesión de sus predios por las vías de hecho, valiéndose al parecer de la violencia y de diversos instrumentos jurídicos, a lo cual hoy termina sumándose esta decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito. En virtud de estas consideraciones rogamos que se revoque el fallo emitido el 1 de febrero de 2024 y en su lugar se acceda a las pretensiones inicialmente invocadas en el escrito de tutela. Estas son: primero, dejar sin efecto la decisión del 15 de diciembre de 2023 emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, por medio de la cual declaró procedente el restablecimiento del derecho provisional respecto del FMI 060-47396 y todos aquellos que de éste derivan, al observarse que al proferir dicha decisión incurrió en defecto fáctico. Segundo, consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena a que emita una nueva decisión respecto del restablecimiento del derecho provisional que atienda a la realidad probatoria de este asunto. Tercero, a lo extra y ultra petita, atendiendo los lineamientos de la Corte Constitucional previstos en la sentencia T. 634 de 2017.